Hola, ¿qué tal, amigos de Proyecto Coalición, hermanos de Proyecto Coalición? Hoy día estamos con un sábado más de entrevistas junto a mi hermano Natalio. Tenemos ya, lo están viendo en pantalla, un pastor directamente de los Estados Unidos, el pastor José Lo Mercado de la Iglesia Gracia Soberana de Estados Unidos, que hoy día nos va bueno, ha aceptado, gracias a Dios, y muy agradecido, pastor, esta entrevista. Pero antes de ir con usted, quiero saludar a mi hermano, Natalio Díaz. ¿Qué tal, Natalio? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están, hermanos y amigos de Proyecto Colisión? De verdad es un gusto de tener al pastor José Lo Mercado. Lo vi justamente en la última conferencia que hubo de Discipulado Eficaz, sí, si no mal recuerdo. Y de verdad es un honor tenerlo aquí para preguntar sobre un tema que creo yo está tocando ahora justamente y se está generando en muchos hermanos de la iglesia sobre la unidad, vamos a decirlo así, sobre la verdadera unidad de la iglesia, ¿no? Entonces, de verdad, muchas gracias y al pastor y agradecido al Señor por esta oportunidad, ¿no? Amén, pastor. Sí, Queríamos preguntarle, antes que salude a todos los hermanos de Proyecto Coalición, cómo lo ha tratado esta pandemia, ¿no? Que está golpeando. Le estamos preguntando a todos los entrevistados y todos los pastores que hemos tenido por aquí para poder conocer un poco más de cómo lo ha tratado la pandemia. sí, primeramente saludos a todos, un gozo poder estar con ustedes. Y Perú fue el último país que visité antes de la pandemia. Salí de Perú marzo 10, volé de Lima y el aeropuerto lo cerraron a los pocos días después de eso. Así que comía ya bastante lomo saltado y todas las riquezas de la comida peruana. Así que eh, la pandemia, pues, primeramente, dentro de todo, pienso que no tan mal comparado a otros países. En Estados Unidos hay permiten bastante libertad. Nosotros nos estamos congregando desde el domingo 31 de mayo, aunque lo estamos haciendo al aire libre. Y desde el mes de agosto podríamos hacerlo dentro de las facilidades donde nos reunimos, pero por motivos de seguridad, nuestra iglesia ha decidido continuar reuniéndose al aire libre. El domingo pasado cayeron varias pulgadas de lluvia en la mañana y ya en la tarde estábamos reuniéndonos, de lluvia, no, de nieve. Así que y nos reunimos casi a 0 grados la reunión, pero como iglesia hemos preferido estar afuera. Lo que sí es, y eso estaba hablando con otros pastores, por más que sea, yo creo que la mayoría de las personas están un poco afectadas. El cambio que ha habido en nuestras vidas, muchas personas un poquito más ansiosas, y es un tiempo que el Señor nos ha puesto para realmente lidiar con nuestros corazones, crecer en confianza en Él y saber que lo más que necesitamos en esta vida es Él. No necesitamos vidas perfectas, pero ha sido una lucha con nuestra alma en muchas ocasiones. Como el día a día ha cambiado tanto, pero realmente hemos visto mucha gracia en nuestras vidas. Nuestra familia ha sido un tiempo, mi hija se bautizó, hemos crecido como en mayor unidad y nuestra iglesia local también ha crecido en mayor unidad, pero ha sido un tiempo con bastantes retos. Amén, pastor. Qué bueno. Y bueno, antes de poder iniciar ya con las preguntas de fondo y lo que es el tema central aquí en esta entrevista, pastor, quería saber si nos puede acompañar con palabras de oración para iniciar esta entrevista. Claro, es un gozo. Señor, te damos gracias por tu misericordia para con nosotros, gracias por los medios que tú permites virtuales, que continúan propagando el Evangelio en este tiempo, y te pedimos por este tiempo que vamos a estar conversando, que nuestros corazones estén abiertos a ser persuadidos por tu palabra, que tu Espíritu esté trabajando en nuestros corazones y que podamos crecer en una unidad verdadera dentro del cuerpo de Cristo. Hay dos extremos que no son correctos en este tema. Queremos una unidad en el Evangelio y que esta unidad sea la que nos permita continuar hacia adelante y el mundo viendo la unidad que hay en medio del cuerpo de Cristo. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, pastor. La primera pregunta sería, bueno, es una duda que tenemos nosotros y que nos gustaría saber para tomar como ejemplo también, ¿no? La vida de hermanos mayores, ancianos ya que nos llevan muchos años en la palabra, ¿no?
¿cómo usted conoció a Cristo, pastor? ¿Cómo conoció la palabra del Señor y cómo inicia su ministerio? Siempre es bueno cuando le recuerdan a uno que uno se está poniendo viejo, así que gracias por eso. Es broma, yo soy muy bromista. Me refiero al tiempo de conocer a Dios, ¿no? Al tiempo de conocer a Dios, que se le ve muy bien a usted. Tengo 46 años. Yo le digo a mi esposa, en 14 años ya soy anciano. 60 años la Biblia determina como anciano en 1 Timoteo, hablando de las viudas. Y 70 años es una edad que la Biblia marca como para ya uno estar consciente que uno está cerca de morir. Así que soy ya un adulto y llegando ya a ser anciano, así que no niego eso. Conocí al Señor, mis papás tuvieron una crisis matrimonial cuando yo tenía 12 años. Éramos católicos y yo desde pequeño tenía afinación hacia Dios, fui monaguillo y como que tenía mucho interés en las cosas espirituales. Pero comenzamos a ir a una iglesia evangélica y el Señor comenzó a trabajar en mi vida, pero yo diría que a los 17 años fue un momento en que el Señor realmente me salvó. Estábamos en un retiro de jóvenes, estaban cantando la canción Brilla Jesús, no sé si la conocen, Shine Jesus Shine, y en ese momento yo tuve convicción de pecado. La forma que recuerdo es que la letra me hizo pensar que Jesús no brillaba por medio de mi vida por causa de mi pecado y que mi única solución a eso era la persona de Cristo. Y a esa edad, 17 años, fue una transformación bastante radical en mi vida. De 15 a 17 años yo viví en alcohol, fornicando, aunque todo el mundo parecía era un buen estudiante, era atleta, pero tenía una doble vida. En ese momento, cuando me convierto, cuando el Señor me salva, una de las cosas que fue un poquito complicada fue que la doctrina que yo conocía era que yo tenía que ser perfecto delante de Dios. Y eso fue de reto, porque si tú piensas que tienes que ser perfecto delante de Dios, dos cosas tienen que suceder. O te desanimas o escondes tu pecado. Hay áreas de pecado que vas a decir, no, eso no es pecado. La área que a mí más me atacó fue que me desanimé, porque yo realmente me relaciono con el verso que Pablo habla, que él trató de ser perfecto por medio de la ley. Yo traté de ser perfecto por medio de la ley. Yo traté de obedecer a Dios completamente. Y me daba cuenta que no podía, que todavía había pecado que salía de mí en diferentes áreas. Y cuando me casé con mi esposa, eso me desanimó mucho. Mi esposa era casi nueva convertida. Ella piensa que va a entrar en una relación con un cristiano maduro. Y cuando se da cuenta, era un cristiano maduro desanimado. Comenzamos en una iglesia reformada donde se predicaba el evangelio de la gracia. No es un evangelio barato, es un evangelio donde queremos ser santos delante del Señor y nuestro comportamiento ser uno que refleja las verdades del evangelio, pero sí conociendo que todavía estamos batallando con nuestras áreas de debilidad y de pecado. Y eso fue liberante en mi vida, cuando por fin pude ver la gracia. Y es interesante, eso permitió que áreas que había estado batallando por mis fuerzas pudiera tener victoria, ir creciendo en ellas por medio de la gracia y dependiendo de que hago las cosas no para ganar la aceptación de Dios, sino que las hago en respuesta porque Dios ya me ha aceptado en la persona de Cristo. Y en esa iglesia, es una iglesia norteamericana, yo era un líder de grupo pequeño de algunos años y el pastor se me acercó y me preguntó si pensaba que tenía un llamado pastoral. Yo pensaba que en algún momento de mi vida iba a ser misionero. Cuando me casé le dije a mi esposa que debíamos estar preparados para salir a ser misioneros si el Señor nos llamaba. Pero el Señor tenía otros planes y ahí tuvimos un proceso como de 2 años donde diferentes pastores y fueron evaluando mi vida. De ahí se afirmó el llamado interno con un llamado externo donde la iglesia afirmó un llamado y salimos a plantar a una congregación de habla hispana a unas 40 kilómetros de donde vivíamos. El área se llama Gettysburg, Maryland, que es la afuera de Washington, D.C. Y aquí llevamos pastoreando ya cerca de 15 años. Amén, amén, amén. Creo que es hermoso el testimonio y la obra del Señor que está haciendo y hace en cada uno de nosotros, que solamente dependemos por gracia del Señor, solamente por gracia. Y es bien maravilloso. La siguiente pregunta ya va directo al tema, y es que ¿a qué nos referimos cuando decimos que la iglesia debería ser una, según el libro de Juan, ¿sí? Capítulo 17, versículos 21 y 23?
Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos están en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Sí, la unidad es un principio que debe caracterizar a la iglesia del Señor, porque más que nada no es una unidad superficial. La realidad es que la iglesia universal, y cuando hablo de la iglesia universal, son todos aquellos que han sido salvados por la sangre del Cordero, por la historia de la humanidad y en el presente. Somos uno en Cristo. Entonces, la realidad de la unión con Cristo, que es un milagro que sucede en nuestra salvación, nos hace uno con el resto de los creyentes que han sido de ahora y del pasado y aquellos que serán creyentes en el futuro. Entonces, es reflejar ese sentido de unidad. La unidad universal de la iglesia se refleja en la expresión local, donde en diferentes lugares locales se reúne la iglesia del Señor, pero nunca olvidando que pertenecemos a la iglesia que está unida con la sangre del Cordero de Cristo. Aquí quizás vamos a entrar a ciertas áreas después en lo que estamos hablando, de que quizás lo que sucede es que personas tienen expectativas no bíblicas de cómo se deben ver esta unidad. Unidad en el cuerpo de Cristo no necesariamente significa uniformidad de pensamiento, de que tenemos que creer todas las cosas iguales. Debido a que Romanos 14, 1 Corintios capítulo 8, 9 y 10 presenta que hay libertad de conciencia en ciertos temas. Y algo que es importante que como creyentes debemos de entender es que hay cosas que son esenciales, que nos unen y que no son negociables, pero hay cosas secundarias, hasta terciarias, que donde podemos tener diferentes opiniones y como quiera somos parte del cuerpo de Cristo. Amén, pastor. Usted justo estaba hablando de cosas que no son negociables. Necesariamente la iglesia tiene que ser una, pero eso significa ecumenismo, significa ecumenismo o hay doctrinas que no están, que no son negociables. ¿Cuáles son esas doctrinas que no son negociables? Mira, la palabra ecumenismo es una palabra que en Estados Unidos se llama loaded, cargada. Es una palabra que a mí no me gusta ni utilizar ya porque, especialmente en Latinoamérica, lo que significa quizás en Perú significa diferente en Colombia, significa diferente en otros países, pero hay una realidad que hay un ecumenismo si definimos la palabra con su etimología, donde debe haber un sentido de unidad, pero como las personas presentan el ecumenismo, eso no debería existir, que es como que vamos a juntarnos por simplemente juntarnos, no importando que doctrinas esenciales de la iglesia, fundamentales de la iglesia, sean violentadas. Y hay algo que hay una frase que me gusta utilizar con todo el respeto, pero digo que los hispanos católicos, los creyentes católicos, nos encanta regresar a Roma. Nos encanta, todos los creyentes protestantes, como hemos sido criados en una cultura tan influenciada por la Iglesia Católica, nos encanta regresar a aspectos de Roma, donde nos gusta tener una iglesia que todos nos parezcamos, que todos seamos iguales, con un mismo dogma, y quizás porque no tenemos la influencia de la reforma tan fuerte como en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, tener diferentes denominaciones no es tan problemático, porque hay aspectos que se entienden que, aunque lo esencial es igual, hay diferencia de opiniones en cosas secundarias. Entonces, en ese sentido, lo que no es negociable es el evangelio y toda doctrina que ataca la veracidad del evangelio. Entonces, ¿qué es el evangelio? Lo que es la salvación por medio de la obra de Jesucristo a pecadores como nosotros, en su vida completa, encarnación, vida, muerte, resurrección, ascensión, segunda venida, toda la obra de Cristo que Él hizo para que nuestros pecados fueran expiados y su justicia fuera impartida sobre nosotros. Cualquier doctrina que socava o que ataca que el evangelio sea lo que salva es una doctrina primaria. Pero hay doctrinas secundarias que no son esenciales, como por ejemplo, eclesiología. Si somos presbiterianos, si somos congregacionalistas, si somos episcopales, eso no necesariamente ataca la veracidad del evangelio. Entonces, aunque es importante tener convicciones, es importante saber
qué es lo que creemos en eso para poder tener convicciones que se aplican a cómo se gobierna la iglesia. No es una doctrina esencial en el sentido que no hace que el evangelio deje de ser el evangelio. Entonces ahí es lo que tenemos que tener oídos y discernimiento, porque muchas veces nos convertimos muy apasionados en cosas que son secundarias. Y quizás voy a decir algo que puede ser un poco controversial en algunos países, la adoración. ¿Cómo se adora musicalmente los domingos en la iglesia? Que una persona me diga que esta es la única forma, en verdad yo creo que eso es más problemático y ataca más el evangelio, porque la Biblia presenta diferentes instrumentos que se utilizan, presenta diferentes aspectos y es posible llegar a diferentes conclusiones responsablemente. Entonces, aunque yo tenga mis preferencias y mis convicciones, es un área que no podemos imponerle nuestras convicciones a otra persona. Y ahí es donde yo creo que ha habido mucha problemática, donde tenemos un grupo que no le importa la doctrina y dice, haz lo que tú quieras y somos hermanos en la fe, pero hay un grupo que impone su conciencia de una forma incorrecta y tenemos que tener cuidado porque a veces imponer nuestra conciencia a otras personas es una forma de legalismo que el apóstol Pablo atacó fuertemente a la iglesia de Galacia y les trató como inconversos a la iglesia de Galacia cuando trataron de imponer la circuncisión, que era un aspecto de conciencia en ese tiempo. Amén, amén. Y es cierto, ¿no? Estos dos polos extremos en lo que es el ecumenismo moderno, lo digo de esta manera porque hay un ecumenismo clásico, lo que se hacía en los concilios, por ejemplo, ¿no? Pero el ecumenismo moderno, que es ese ecumenismo sin importar las doctrinas, todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios y todo eso. Y está el otro lado, que es el ser sectario, ¿no? Inclusive conozco algunos hermanos que si es que no eres soterológicamente calvinista, por ejemplo, no eres cristiano. O si, por ejemplo, el tema de los bautizos, ¿no? Con los hermanos presbiterianos o los credos bautistas. Entonces, hay una pregunta, porque justamente Proyecto Coalición tiene este mismo enfoque, ¿no? De ser uno solo, pero uno de una manera verdadera, ¿no? De una manera ecuménica, no llegar al otro extremo. Alguien me preguntó, me dijo, si todos nosotros, o sea, si nosotros tenemos o estamos unidos en un mismo espíritu, ¿cómo es que podemos llegar a distintas conclusiones en temas doctrinales a lo largo de la historia? O sea, si tenemos el mismo espíritu, ¿por qué es que llegamos a esas conclusiones distintas, no? Entonces, esa pregunta me la hicieron hace poco, en realidad, ¿no? Porque justamente, y no era un reformado, porque normalmente los reformados son un poquito más tajantes en su doctrina, fue más bien del otro lado, ¿no? Un carismático me dijo, sí, entonces deberían ustedes tener estas manifestaciones del poder de Dios para que ustedes estén en el fuego, o sea, y cosas así, ¿no? Entonces, eso es. Mira, yo creo que hay dos respuestas a eso. Hay dos razones. Número uno es que la realidad es que vivimos todavía en un mundo caído y por el pecado no vamos a ver cosas completamente como las vamos a ver cuando estemos en el cielo. Y eso nos debe dar humildad. No es una excusa para no estudiar doctrinas profundamente, pero entender que hay áreas que tenemos que ser humildes. Te voy a ser sincero, ahora mismo un miembro de la iglesia me estaba haciendo una pregunta sobre aspectos de escatología. Para un proyecto de la escuela de sus hijos. Y yo le dije, mira, esta es una de las áreas que yo hablo con mayor cuidado porque entiendo que diferentes hermanos pueden llegar a diferentes conclusiones. Tengo mi convicción, pero sé, si soy honesto, que diferentes personas pueden llegar a diferentes conclusiones. Y una de las razones es porque vivimos todavía en un mundo caído. Y esa es una de las razones que hay ciertos temas que yo cada cierto tiempo los reviso. ¿Qué es lo que creo? Voy de nuevo a la escritura. Porque ser protestante, parte de ser protestante es que podemos crecer y cambiar de posiciones secundarias. Entonces, parte de la razón es, número uno, el pecado puede estar influenciándonos y número dos,
porque, y esta es la parte que yo creo que la gente, quiero decir esto con humildad, pero es una de las áreas que más más necesaria es para la iglesia hispana, y es entender las diferencias de conciencia. La Biblia nos muestra que hay áreas que vamos a pensar diferentes y está completamente bien. Romanos 14, yo digo que es el texto que más necesita el pueblo de Dios en estos tiempos para entender que tú y yo podemos tener diferencias en cosas secundarias y está bien, porque al final del día lo importante es que tú y yo tengamos una convicción y delante del Señor digamos, yo creo que estoy haciendo lo correcto delante del Señor. Dichoso el que no se juzga por aquello que cree, dice el texto. Y ese es en el contexto que dice que no nos juzguemos los unos a los otros. Si yo, hay una diferencia de juzgar un culto, una religión falsa. No, eso lo juzgamos y decimos, es una religión falsa. Pero en aspectos de conciencia, no puedo juzgar a mi hermano. Tengo que darle la libertad de que él pueda servir al Señor con su conciencia delante del Señor. Y entonces, esto es una de las áreas que está bien que tengamos diferencias. Es parte de ser espirituales el entender que creyentes que aman al Señor pueden llegar a conclusiones diferentes en áreas secundarias y glorificar al Señor de esa forma. Amén. Justo está bueno, me parece que haya respondido un tanto a la siguiente pregunta, pero quizás pueda ahondar un poco más en el tema para que nuestros hermanos del Proyecto Coalición podamos también, ¿no? Edificarnos un poco más. ¿Qué opina acerca de esa diferencia que hay, ¿no? Ya en este tiempo se está viendo bien marcada, ¿no? Esa diferencia entre, digamos así, ¿no? Yo pienso diferente a ti y sabes qué, yo tengo la verdad y tú no. El claro ejemplo de ahora, de los últimos tiempos, está entre el pentecostalismo y ser bautista, ¿no? O reformado y todo eso, ¿no? Y los pentecostales están con el demonio porque hacen esto y lo otro y está muy mal y los pastores roban dinero y que ahora que es otro tema, ¿no? Pero más o menos por ahí va el tema. ¿Qué piensa al respecto, pastor? Pues yo creo que es que a veces se nos olvidan nuestras Biblias y es interesante. Yo di el ejemplo del caso de la iglesia de Galacia, que era una iglesia que el problema que estaban teniendo era que estaban por creerse espirituales imponiendo conciencia sobre hermanos y estaban obligando a hermanos a hacer ciertas cosas, a abstenerse de la mesa con los gentiles, a practicar la circuncisión, que el problema no era si ellos querían circuncidarse, ese no era el problema era imponer algo que era de conciencia. Yo creo que muchas veces, y yo me identifico con la línea reformada, tratamos de imponer nuestra conciencia en otras personas. Y Pablo trata más severamente a aquellos que imponen su conciencia sobre otros que a la iglesia de Corintios, que era la iglesia que estaba teniendo problemas de ser carismática. Y si tú ves el texto en 1 Corintios capítulo 1, él trata a los corintios como creyentes. Dentro de todo, la palabra que diríamos en Puerto Rico es el revolú, no sé cómo dirían en Perú, pero desbarajuste, dentro de todos los problemas que estaban teniendo la iglesia de Corintios, que eran amplios, todavía Pablo los trata como creyentes. Y a los creyentes de Galacia, que parecieran que eran así, tú sabes, muy rectos, los trata con severidad. Y yo creo que los hermanos reformados tenemos que tener cuidado que no estemos actuando como los hermanos de Galacia, imponiendo nuestra conciencia, porque creemos que sabemos mucha Biblia y olvidando un aspecto muy importante, que es este aspecto de darle espacio. Eso no quiere decir que no corregimos prácticas incorrectas, pero llamar a alguien hereje, eso es un cargo mayor. Y tenemos que tener cuidado cuando hacemos ese cargo y tenemos que tener prueba contundente. Si la iglesia de Corintio, Pablo pensaba que todavía tenía el evangelio, tenemos que ser muy cuidadosos cuando tiramos ese tipo de acusación a otras personas porque tienen áreas que pensamos que son incorrectas. Entonces yo creo que es algo que los reformados debemos de tomar en cuenta y ser humildes en la forma que nos comunicamos en diferentes momentos. Bueno, por ejemplo, si me hablan de un testigo de Jehová
o me hablan de una persona que es unitaria, cosas así por el estilo. Pero eso son herejías que han sido presentadas claramente. Pero el hecho de hasta que la forma o el método de santificación que ven algunas iglesias, hay que tener mucho cuidado. Nuevamente, no estoy diciendo que no hay áreas que pueden crecer, pero tirar un cargo de que alguien es un hereje puede ser un pecado mayor que crea desunidad en el cuerpo en lugar de ser sabios y cautelosos en la forma que nos comunicamos. Voy a dar un ejemplo que quizás no sé si en Perú lo han visto, pero personalmente no soy seguidor de muchos de los cantantes de los años 90 de música cristiana. Algunos de ellos se han movido a ciertas doctrinas que no son correctas, pero a veces pone un cantante de los años 90 en un meme. Se le llama meme allá también en Perú, ¿verdad? Las cosas que ponen y ponen y lo describen como un arminiano. El problema que yo tengo con eso es que la doctrina que muchas veces esa gente cree no es arminiana, o sea, es teísmo abierto, es donde se cree que Dios no conoce el futuro. Históricamente, la Iglesia del Señor ha reconocido a los arminianos como creyentes. Hay una diferencia en la soteriología, hay una diferencia en ciertas creencias, pero la Iglesia muy pocas veces ha hecho una acusación de que hay una diferencia de que no somos creyentes. Hay mucho la historia de Wesley y Whitefield, donde ambos conversaron y decían que tenían diferencias, estaban convencidos que ambos iban a estar en el cielo. Entonces, yo no sería parte de una congregación arminiana porque no tengo esas convicciones. No pondría a predicar a un predicador arminiano en mi púlpito porque cuido mucho el púlpito. Pero eso no quiere decir que voy a decir que un arminiano definido correctamente no es creyente. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado en cuando tiramos acusaciones amplias. Y yo creo que a veces el problema es, y digo esto con mucho cuidado y humildad, pero lo que yo noto muchas veces es que hay personas que se leen 2 libros, uno de Piper y uno de MacArthur, y se creen que son expertos ya en la teología reformada. Santiago nos dice que tengamos cuidado en no convertirnos en maestros, en que seremos juzgados más severamente. Yo veo por las redes sociales muchas personas que se elevan al título de maestro y es algo que debe tomarse con mucho temor y mucho cuidado, porque el juicio que el Señor traerá sobre aquellos que toman esa posición será más severo. Amén, de verdad es que sí, he visto en muchos casos sobre estos rechazos, inclusive en el Facebook, burlas, ¿no? Burlas de pentecostales a bautistas o reformados. Yo tengo también la línea reformada, y algunos amigos, por ejemplo, que son carismáticos. Algunos, por ejemplo, tachan a los reformados como racionalistas, como naturales, ¿no? O sea, casi nos dicen inconversos. Entonces, y vemos que muchas veces hay que tener paciencia en algunos casos de esas cosas. Y es justamente... ¿Puedo decir algo ahí? Perdóname. Hay algo que se llama, yo creo que, y nuevamente no quiero decir esto arrogantemente, pero lo que muestra muchas veces cuando yo veo ese tipo de conversación es ignorancia. Hay algo que se llama la falacia ad hominem, que es la falacia donde lo que tú haces para contrarrestar un argumento es atacar a la persona en lugar del argumento en sí. Y es un tipo de falacia, y lo que muestra es un tipo de ignorancia donde tú simplemente, en lugar de hablar y tener una conversación donde los creyentes debemos querer tener conversaciones con personas que diferimos. Si tú piensas que tienes la verdad y un área de doctrina, no tienes miedo de conversarlo de una manera que sea civil, una manera que refleja el amor que tenemos hacia los otros seres humanos. Y es lo que tenemos que entender. Aunque la persona que tú tengas al frente sea
una persona contraria al evangelio, que vive en abierto pecado, todavía la imagen de Dios está en esa persona de alguna forma y debemos de comunicarnos con ese amor y con ese respeto a esas otras personas. Lo que es fácil es decir, esos pentecostales, esos que son qué, y atacar, hacer una caricatura de las cosas que estamos tratando de dialogar en lugar de tener conversaciones inteligentes. Algo que yo le animo a las personas, busquen tener amigos de personas contrarias a lo que usted piensa, porque es más difícil hablar así sin pensarlo de una persona que es contraria a lo que usted piensa. Yo tengo varios amigos que pensamos diferente en el área neumatológica. Como muchos de ustedes saben, tengo amigos que son desde cesacionistas, continuistas, todo por el estilo. Yo digo, algo que ayuda es eso, porque si yo voy a hablar de una opinión contraria a una de estas personas, yo pienso en estos amigos míos que son contrarios a lo que yo pienso y como quiera quiero hablarlo como si lo estuviese diciendo frente a ellos, porque los amo y los respeto, sé lo mucho que aman al Señor, lo más piadosos que son que yo, aunque seamos diferentes en esa área, y eso ayuda a la unidad del cuerpo de Cristo. Creo que ya respondió la pregunta que le iba a decir. No, justamente le iba a decir cómo llevar una relación entre no sé denominaciones. Si se me escucha, quería hacer un paréntesis, pastor. Tenemos entre los seguidores de Proyecto Coalición, mucha gente que es nuevos creyentes. Son nuevos creyentes, ¿no? Gente que recién están conociendo el Evangelio. Hemos recibido muchos mensajes de gente que quiere llevar clases, que quiere aprender de esto y de lo otro porque recién están conociendo a Cristo. Y usted, un paréntesis rápido nada más, usted hizo una referencia de algunos memes que se hacían con cantantes cristianos de la época de los 90 y habló sobre el arminismo. ¿Qué es? O sea, en breves palabras, para que la gente pueda entenderlo un poco, algunos puntos doctrinales de repente. Bueno, básicamente es interesante porque Jacobo Arminio sacó 5 puntos antes que los puntos reformados. Los 5 puntos reformados son en respuesta a los puntos de Jacobo Arminio y sus discípulos. Básicamente la diferencia del arminianismo y la doctrina reformada está en el aspecto soteriológico de entender si la elección del ser humano tiene un conocimiento previo de Dios o no tiene un conocimiento previo de Dios. El punto es este. Ambos afirman en la elección. Un arminiano afirma la elección. Un arminiano clásico afirma que Dios elige. Eso es una de las cosas que a mí más gracia me da, que la gente hablara como si ellos no creyeran en la elección. Arminiano clásico cree en la elección. Lo que ellos piensan es que Dios tenía un conocimiento previo de que tú ibas a ser salvo y su elección está basada en ese conocimiento previo, donde la doctrina reformada cree que nosotros somos elegidos desde antes de la fundación del mundo, sin que Dios, en cierto sentido, sin que Dios viera que íbamos a obedecerle, sino que porque Él nos eligió, le obedecemos. Esa es la diferencia fundamental entre ambos puntos. Y obviamente eso tiene diferentes implicaciones y diferentes aspectos, que por eso no soy arminiano, estoy en contra del arminianismo, no en contra del arminianismo, no creo en el arminianismo, pero puedo entender que el arminianismo todavía, el evangelio puede ser predicado dentro de esa cosmovisión bíblica, aunque no estoy de acuerdo con ella, porque por eso tiendo hacia el área reformada, que es otra conversación para otro momento, porque yo creo que en Latinoamérica la gente se pone el sello reformado y no entienden que un reformado clásico viene de una línea presbiteriana y cosas así por el estilo, pero me describo en muchas áreas de mis creencias. Yo creo en la doctrina del pacto, que es algo esencial dentro de la doctrina reformada, pero la diferencia mayor entre el arminianismo y la doctrina reformada es en ese aspecto del conocimiento previo. Obviamente ellos tienen diferencias en cómo se ven el pecado del hombre y cosas así por el estilo, pero yo diría que en la parte soteriológica ese es el aspecto clave. Y gracias por hacerme esa pregunta ahí, yo ni me la esperaba, así que me la pude contestar. Eso es bueno, Era un paréntesis.
No, no, eso es bueno porque si soy pastor tengo que saber de esas cosas, ¿verdad? Preparado ahí. Sí, bueno, la sexta pregunta que le vamos a hacer ya nos lo respondió y yo creo que ya convalida con lo que preguntó Dani. Más bien, justamente en estas diferencias, ya no le voy a preguntar la pregunta 6, sino más bien paso a la 7 de frente. Esta pregunta sobre, ¿en algún momento de su vida ha pasado un momento donde de verdad no ha sido tolerante con alguien que no ha pensado igual que usted? Sí, mira, yo, yo vengo de una, antes de ser reformado, es interesante, era ateísta abierto, yo era un teísta abierto informado, quizás no era ni creyente, porque el teísmo abierto es una herejía, donde piensa que Dios no cree el futuro, y yo creía eso, y era informado leyendo todos esos aspectos. Y cuando llego a Estados Unidos, conozco el Evangelio de la Gracia, comienzo a entender los aspectos de la salvación por gracia. Yo digo que hay yo no digo, lo he leído en varias diferentes personas, pero creo que es cierto. Los nuevos creyentes reformados deberían ponerlo en una jaula, que estén tranquilos ahí, que puedan procesar las doctrinas de la gracia, porque es interesante cómo la doctrina de la gracia, que debe ser aquello que nos debe dar mayor humildad, porque si tú crees la doctrina de la gracia, tú dices, hasta esto mismo es gracia. Comenzamos a juzgar a personas que nosotros éramos de ese grupo hace 2 minutos atrás, hace poco. Y a nosotros nos sucedía, a mi esposa y a mí vivíamos en los Estados Unidos y regresábamos a Puerto Rico y en ocasiones nos juntábamos con grupos de personas que eran nuestros hermanos en la fe y era evidente la falta de paciencia que teníamos. Y en verdad, si algo me avergüenza, es en ese tiempo, en vez de mostrar un sentido adecuado de que solamente por la gracia de Dios puedo ver estas nuevas doctrinas y verdades que están teniendo efecto en mi vida, lo que hizo fue que cultivó arrogancia en mi corazón y por la gracia del Señor pude ver eso, yo y mi esposa pudimos ver eso y no creo que dañamos relaciones, pero uno puede llegar al punto de dañar ciertas relaciones pasadas por la arrogancia de pensar que ahora que tengo la verdad, estos otros demás que están camino al infierno, cuando hace 2 minutos tú estabas en ese lugar, la forma que debes comunicarlo debe ser con tanta amor, gracia. No estoy diciendo que no comunicas las verdades, pero la forma es muy importante porque refleja realmente la gracia. Yo creo que es un punto importante que tenemos que acordarnos. Si realmente creemos que Dios nos salvó por gracia, cualquier verdad que nosotros creamos es por gracia. Y la forma que lo comunicamos, no es que cambiamos la verdad es la verdad, pero la comunicamos y la sazonamos con gracia. No es lo mismo uno decir algo como en este mismo tema que estamos hablando. Mira estos hermanos que teniendo el evangelio y como quiera, no son pacientes con otras personas. No es lo mismo decir eso a decir deberíamos cultivar una paciencia por aquellos hermanos que no creen lo que nosotros creemos porque el Señor ha tenido paciencia con nosotros. Yo creo que podemos decir las mismas cosas sazonados de forma diferente. Y dentro del mundo reformado hispano, creo que hemos visto modelos de personas valientes en los Estados Unidos que en ciertos lugares es correcto hablar con fuerza, pero no es el tono de voz que debemos tener en todo lugar. Yo creo que nuestras palabras deben estar sazonadas con gracia, llenas de verdad, pero sazonadas de gracia. Amén. Bueno, más claro, el agua hervida, como dicen aquí en Perú. En Puerto Rico dicen, más claro no canta el gallo. ¿Qué es lo que le falta, pastor? ¿Qué le falta a la iglesia cristiana, evangélica, obviamente, a la iglesia cristiana evangélica, ¿no? Para entender esa unidad que debemos tener. ¿Qué nos falta a nosotros? Porque usted justo ahora comentaba un poco acerca de las maneras, ¿no? La manera es muy importante para llegar y hablaba un poco de que Dios tuvo
paciencia con nosotros, ¿no? Y me tengo que meter también en el saco. Nosotros vinimos de iglesias pentecostales por muchos años. Yo congregué 10 años en una iglesia pentecostal. Y definitivamente cuando conoces la verdad de Cristo y lo reformado y todo, tiendes a que tu corazón se desvíe, ¿no? Al querer imponerle a las personas que no piensan como tú. Pero dentro de su experiencia como pastor, ¿qué es lo que le falta a la iglesia cristiana evangélica para entender eso? Mira, es una pregunta tan complicada y amplia, pero si pudiera ponerlo solamente en una área específica, yo creo que es un entendimiento, y yo me gusta usar la palabra funcional del Evangelio. Es un entendimiento no solamente en la mente, sino de cómo se vive el Evangelio, cómo aplicar aspectos del Evangelio. Es creernos realmente que la doctrina reformada no salva, lo que salva es el Evangelio de Jesucristo. La doctrina reformada es un medio de poder ver más claramente el Evangelio, desde mi perspectiva, de darle más gloria a Dios, pero lo que salva es el Evangelio de Jesucristo. Y eso debe tener aspectos de nuestra vida que se ve funcionalmente, cómo yo vivo. El Evangelio tiene que verse funcionalmente. Y una de las cosas que más tenemos que cultivar es humildad. Es ese sentido de que el asombro de entender que Dios salvó a este pecador cuando no lo merecía debe de ser algo que caracteriza la forma que me comunico cuando estoy hablando de personas que no tienen el mismo entendimiento. Y ese asombro se debe reflejar con humildad y se debe reflejar con paciencia, se debe reflejar con mansedumbre. Es complicado, pero uno tiene que predicarse el Evangelio constantemente y constantemente recordar la gracia que el Señor ha tenido con nosotros. Mientras yo estoy hablando con ustedes aquí, yo estoy bombardeando mi cabeza de recordarme de mis pecados pasados, para recordarme la gracia que Dios ha tenido conmigo, para tratar de comunicar estas verdades de una forma que no parezca arrogante, de una forma que refleje lo que es el Evangelio. Yo creo que la iglesia necesita no solamente conocer estas doctrinas, sino que estas doctrinas realmente se apliquen al día a día, que se vivan. Necesitamos más prédicas, que sean prédicas y no sean enseñanzas de seminario los domingos. Yo creo que hay mucha prédica que parece una enseñanza de seminario y nunca te dicen cómo eso se vive en el día a día. Te dan una descripción magistral de por qué los corintios estaban en Corintios, de todo lo que tiene que ver con el texto, el trasfondo, pero no te dicen cómo en un texto como 1 Corintios capítulo 1 que dice lo necio del mundo Dios ha salvado, cómo eso debe afectarme en el día a día cuando estoy tratando de amar a mi esposa. Porque si yo soy lo más necio de este mundo y eso Dios salvó, debe reflejarse en que trato a mi esposa con amor, con paciencia, con cariño, porque yo soy lo más necio de este mundo, pero no nos creemos que somos lo más necio de este mundo. Entonces necesitamos una funcionalidad de cómo se vive el Evangelio. Y yo sé que lo he dicho muchas veces, es una de mis pasiones recientes, un entendimiento de las libertades de conciencia, donde permitimos que hermanos puedan tener diferentes convicciones a las nuestras y respetamos a que llegan a esas conclusiones de manera bíblica. Y que pueden llegar a esas conclusiones. Yo creo que tenemos que entender el argumento contrario y darnos cuenta que hay argumentos que esas personas pueden llegar de forma fiel, ellos tratando de ser fieles, pueden llegar a esa conclusión que tú no llegas a la misma. Entonces, entendimiento del Evangelio que se aplica a una forma que como vivimos, y yo creo que un entendimiento de las diferentes libertades de conciencia. Amén, amén. Y es muy veraz. Yo siempre lo he dicho, si lo voy a volver a repetir, yo tengo recién en la línea reformada 3 años, casi 3 años. Igual vengo de una tradición pentecostal. Yo también vengo de una tradición pentecostal. Sí, sí, claro. Y el detalle aquí es que cuando yo comencé con todo esto de la doctrina reformada,
o voy a decirle doctrina de la gracia, porque estoy reformado completamente, no soy paido bautista, como era Calvino, sino básicamente yo abracé la doctrina de la gracia después, pero cuando fui, los primeros meses, casi el primer año de mi vida, era muy soberbio. Y gloria a Dios, Combativo. y gloria a Dios por mi esposa. Mi esposa sí tiene un trasfondo muy pentecostal, me dejo entender, y gloria a Dios por mi esposa, que me confrontó en muchas oportunidades. A mí me dijo, tú te crees con la verdad absoluta y tú quisieras ganar todo y siempre. Y eso me puso a pensar. Y coincidentemente, en un devocional que hice, el Señor me hizo recordar de dónde me sacó. O sea, de lo necio, de lo vil y menospreciado. El rey David en Segunda de Crónicas decía, ¿quién soy yo para que tú te reveles a mí? O sea, ¿quién soy yo y quién es mi familia? Entonces entendí a más profundidad lo que es la gracia, porque muchas veces el tema de la gracia, la palabra gracia, pareciera que fuera solamente un concepto, y lo aplico solamente acá, pero nunca baja el corazón. Entonces, es eso. Y cómo ahora todo todo esto qué es lo que necesita la iglesia en estos momentos, qué le falta a la iglesia, cómo lo aplicaríamos, ¿sí? En el día a día con los hermanos de distintas congregaciones. O sea, ya ahorita viene, como se dice en toda prédica, la cereza del pastel, la aplicación. ¿Cómo aplicaríamos, no? Sí, mira, yo creo que este es un entendimiento bíblico y correcto de la unidad que tenemos en el cuerpo. No es comprometer verdades, no estamos diciendo eso, no estamos diciendo que comprometemos verdades, no estamos diciendo que comprometemos convicciones. Es más, como Lutero dijo, es poco saludable ir contrario a tu conciencia, pero sí es cultivar un sentido de humildad donde entendemos que diferentes hermanos pueden tener diferentes convicciones. Y es crecer en discernimiento de entender cuáles son las conversaciones o áreas que debemos de decir, voy a morir por eso en la colina. Voy a dar un ejemplo, y quizá un ejemplo que me voy a meter en problemas, pero yo pienso que el área del complementarismo y el egalitarismo es un tema que está muy cercano al Evangelio. Y ese es el área donde si las damas pueden liderar dentro de la iglesia o si las damas pueden liderar en el matrimonio. ¿Por qué pienso que es un tema que hay que velar más cercano? Porque muchas de las argumentaciones del campo egalitario es decir que si las dos personas son de la misma esencia, dos seres humanos, ninguno debe tener autoridad sobre el otro. Pero si tú ese argumento lo mueves a la Trinidad, queda sin Trinidad. La Trinidad ya no funciona porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de la misma esencia y en momentos el Padre tiene autoridad sobre el Hijo. Entonces, si personas de la misma esencia no pueden estar sometidos el uno contra el otro, ese argumento tú lo mueves y lo mueves a la Trinidad, no tienes más Trinidad. Y si no hay Trinidad, no hay Evangelio, porque si Jesús no era Dios, Él no puede salvarnos. Entonces, ahí es donde hay temas que sí tienen aspectos que pueden socavar el Evangelio, y para mí ese tema es un tema de importancia en el sentido de cómo la gente defiende eso. Si alguien usa ese argumento, no es que si ambos somos creación de Dios, ambos debemos de tener la misma sentido de autoridad. A ese argumento me preocupa porque ese argumento se puede llevar a la Trinidad, socavar el Evangelio y terminar sin el Evangelio. Entonces ahí, para mí, eso es un área que no voy a echar hacia atrás. Me voy a permanecer firme porque ataca el Evangelio. Pero lo que tenemos es que ver, ok, realmente esta área es un ataque contra el Evangelio o es un área de libertad de conciencia. Y tenemos que cultivar eso, y esas cosas, usted sabe que muchas veces dan trabajo porque hay que pensarlas profundamente, hay que estudiarlas, eso toma tiempo, eso también hace que la gente no se ponga en posiciones de liderazgo muy temprana porque tú tienes que desarrollar convicciones a través de los años y hace
que puedas cultivar un sentido de humildad, en que saber de que todavía estás creciendo en ciertas áreas donde necesitas un poquito más de tener pensamientos robustos antes de dar opiniones fuertes. Nuevamente, yo creo que las redes sociales nos están afectando demasiado, y el mundo postmodernista nos está afectando demasiado, donde todos creemos que todos tenemos la verdad y hablamos y damos opiniones que quizás debemos tener opiniones, pero las compartimos humildemente en lugar de hablarlas como si fueran la verdad absoluta. Así que tenemos que tener esa humildad y paciencia de cómo dialogamos y conversamos en algunos de estos temas para proteger la unidad de la iglesia. Donde alguien está siendo un hereje, vamos a ir a defender la verdad del evangelio. Pero en áreas de libertad de conciencia o diferencia, damos espacio y damos caridad para que el Espíritu Santo vaya con las personas. Amén, pastor. Y usted le explicaba un poco, ¿no? Que lo difícil y hay que estudiarlo y hay que orar también para poder diferenciar qué es ese área de conciencia, ¿no? Pero pastor, ya estamos terminando. De antemano igual le queremos agradecer como al principio por haber aceptado poder que lo entrevistemos, ¿no? Nosotros venimos haciendo este trabajo de Proyecto Coalición ya hace menos de un año, Natalio, ¿cierto? Menos de un año queriendo predicar el Evangelio, 8 meses, predicar el Evangelio por las redes sociales, nace por el tema de la pandemia y el tema que no nos deja aquí, al menos en Perú, poder reunirnos, ¿no? Como iglesia, pero nace esto que es virtual y para la gloria de Dios ha ido creciendo y hemos podido aprender, así como hoy día estamos aprendiendo de usted y edificándonos también de otros pastores, ¿no? Y esperemos también con la ayuda de Dios que podamos entrevistar a más pastores. Muchas gracias, Pastor Joselo, por esta aceptación de la entrevista, y no sé si le podría decir a los hermanos de Proyecto Coalición algún consejo para mantener esa unidad, y muy aparte también de mantener la unidad, que es el tema central, un consejo a los hermanos para mantenerse en Cristo, ¿no? Qué tan difícil es ser cristiano, qué tan difícil en esta época sobre todo es poder mantenerse en Cristo, ¿no? Con tantos pensamientos, las redes sociales, sobre todo a los jóvenes también, que vienen ataques de diversos en el barrio, en la zona, en la escuela, en la universidad, en el trabajo y en las redes sociales. Y usted con su experiencia estoy seguro que nos va a poder dar un buen consejo, pastor. Mira, estamos en un tiempo donde cada vez yo creo que más y más la apostasía, que es el pecado de negar la fe, va a ser como que más fácil por diferentes filosofías que están llegando. El evangelio es contrario a la cultura. Estamos en un tiempo que más y más y más el evangelio es contrario a la cultura. Y para mí el libro de los Hebreos es de mucha importancia, porque el libro de los Hebreos fue escrito para un grupo de creyentes que estaban con la tentación de abandonar la fe y regresar a la cultura. Y capítulo 12 de Hebreos dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Y este es el secreto del cristianismo. Ponemos nuestros ojos en Jesús, miramos a Jesús. Jesús es mejor, miramos su gloria, observamos quién es ser, conocemos quién es ser. 2 Corintios 3:18, somos transformados de gloria en gloria cuando vemos la gloria del Señor. Así que nos despojamos de todo peso de pecado, pero la forma que podemos hacer eso es mirando a Jesús, mirando su gloria, mirando cuán glorioso es, cuán deseable, cuán hermoso es ser. Y donde vemos eso más claramente es mirando a la cruz de Cristo. El inocente se dio por el culpable. Yo no sé a ti, pero no hay nada más hermoso o hace alguien más hermoso que alguien hacer el mayor sacrificio que pueda hacer para que yo tenga vida eterna. Así que meditamos, cantamos, escuchamos, pensamos, hablamos
el Evangelio, como Deuteronomio 6 dice, que en el camino, en la casa, al acostarnos, en todo momento, la palabra de Dios tiene que estar en nosotros y la palabra de Dios claramente es la persona de Jesús. Así que centramos nuestras vidas en el Evangelio y que Él sea quien nos proteja para la gloria de Dios Padre. Amén. La verdad, muchísimas gracias. Puesto los ojos en Cristo. Eso siempre es mejor y sobre todo en esta crisis y en realidad para mantener la unidad de la iglesia, ¿no? Porque estamos unidos a Él y tenemos que colocar nuestros ojos en Él para poder tener paciencia, para poder tener amor sobre todo, ¿no? En todo amor, no tan solo con las personas que piensan distinto a nosotros, sino también personas que no creen en el Evangelio y tenemos que predicarles el Evangelio. Hay que decirles la verdad, sí, sazonada con gracia, como diría el pastor Joselo, es necesario. Bien, de verdad, muchísimas gracias, pastor Joselo, por la entrevista. No sé, Dani. Sí, bueno, nada, ya agradecemos al pastor. Ojalá nos pudiéramos conocer cuando acabe toda esta pandemia, ¿no? Ya nosotros tenemos citas en el aire de palabra en Colombia, en España, junto a otros pastores, y sería para nosotros de gran bendición poder conocer a pastores que ya han caminado bastante y que podamos aprender mucho más de ustedes. Muy agradecido, pastor, y esperemos que se vuelva a repetir, ojalá, alguna otra entrevista más adelante, Natal. Con mucho gusto. Yo voy allá y como salchipapa con ustedes. Ah, bacán. Sí, de todas maneras. Sí, porque al pastor Joselo también lo vi en Lima cuando hubo una conferencia, también si no mal recuerdo, en la Alianza Cristiana y Misionera en Miraflores. No sé si fue usted. En Trujillo fue que yo fui, no Miraflores. Ah, en Trujillo, entonces no sé, eso fue, no fue el año pasado, fue hace 2 años. No, solamente. No, entonces no. Entonces sí, porque estuvieron Solo medio vení una vez, ¿Ah? Solo vení una vez a Perú. Sí, una vez solamente. Ya, entonces sí, me equivoqué, porque vino porque el pastor José Lo Mercado también es colaborador de Coalición por el Evangelio, ¿verdad? Sí, Entonces, soy por uno de eso. los miembros del concilio. Ajá, entonces, por eso es que por ahí de repente me confundí. La verdad, Bueno. muchísimas gracias, pastor, la verdad, muchísimas gracias. Y nada, cerramos con palabras de oración, Dani. Sí, perfecto. Pastor, si nos hace el honor de orar, por favor. Sí, Señor, te damos gracias porque tú diste tu vida para que tu iglesia sea una. Y en el cielo, por una eternidad, en la Nueva Jerusalén, seremos uno y que esa realidad informe el día de hoy y que podamos cultivar, que no seamos, como dice Efesios capítulo 4, los que demos lugar al enemigo al traer la desunidad en el cuerpo, sino que seamos aquellos que seamos trabajando por la unidad en el cuerpo que tú traes al salvar a las personas. Así que, Señor, sé tú con tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos de Proyecto Coalición, esta ha sido la entrevista con el pastor José Luis Mercado de la Iglesia Gracia Soberana en Estados Unidos. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en otra entrevista.